Y sí, gente, este video lo tenía que hacer, la falacia de los países nórdicos, algo que cada día me encuentro gente diciendo subamos los impuestos, hay que aumentar el gasto para parecernos a los nórdicos. Justamente la idea de este video es que después que lo vean, entiendan y puedan replicar lo que yo les voy a decir para cualquiera de estos locos que les viene a decir que los nórdicos son una especie de países socialistas y países que hay que copiar. Acá yo les voy a dejar bien clarito de por qué es un error de causalidad más que nada. Y más que nada tendemos a pensar que la espectacular de los países nórdicos se debe a su estado grande y no a la base que sabemos todos los que lo han estudiado un poquito más a fondo, que es el liberalismo y la cantidad de empresas privadas y la facilidad para crear empleos y, bueno, y para progresar. Todo esto gracias al libre mercado. Entonces, la gracia, como dije, va a ser que salgan de este video entendiendo perfectamente por qué se formó esta tremenda falacia y cómo saber refutarla a la gente que por ahí se dedica a decir que hay que aumentar los impuestos para parecernos a los nórdicos. Primero que nada, gente, vamos a ir con un video del primer ministro de Dinamarca, algo así para empezar y que empiecen a quedar claritas las cosas. I know that some people in the US associate the Nordic model with some sort of socialism. Therefore, I would like to make one thing clear. Denmark is far from a socialist planned economy. Denmark is a market economy. The Nordic model is an expanded welfare state which provides a high level of security for its citizens, but it is also a successful market economy with much freedom to pursue your dreams and live your life as you wish. Gente, lo dice el primer ministro de Dinamarca, no es tan complicado de entender, ¿o no? Nosotros asociamos a los nórdicos, nos dicen subamos los impuestos como los nórdicos. Hay que subir el gasto y los impuestos y el gasto público y todo lo que sea público para parecernos a los nórdicos y así vamos a obtener su calidad de vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos olvidamos que lo que sustenta toda esa maraña enorme de estados y de cosas que no producen, que sabemos que el estado no produce, ¿cuál es el problema? Que nos olvidamos de los privados, porque son los privados los que sostienen ese gasto inmenso público que le da la seguridad a los ciudadanos, como habla el primer ministro, y eso es debido y gracias al libre mercado y justamente, como dije, a los privados, porque el Estado nada genera, es el privado lo que lo genera. Y acá les voy a traer un par de índices en libertades económicas y en derecho de propiedad para que se den cuenta por qué es una estupidez decir que los nórdicos son socialistas, porque son de los países más capitalistas que hay. Miren, vamos a ir por la primera parte. El índice de libertad económica: Dinamarca en el puesto número 8, seguido por Islandia en el 13, seguido por Finlandia en el 20 y bueno, y en el último lugar Noruega en el puesto 28. Gente, los países nórdicos están en los 28 países con mayor libertad económica. Son terribles socialistas los nórdicos, ¿o no? Eso es el mercado, amigo. Tasa tributaria total. Algo que se nos pasa diciendo son los grandes impuestos que tienen los nórdicos, pero lo que nos olvidamos es que esos impuestos son con las personas, porque los salarios son altísimos, no con las empresas. Miren, acá le podemos comparar claramente la tasa tributaria total por porcentaje de utilidades comerciales, los países nórdicos abajo, y Peronia en la cima por sobre un 100%. Esto es una de las cosas que más suele pasar, ¿no? Porque en estos países se sabe que toda esta maroña enorme de Estado se sostiene gracias a los privados, cosa que en Argentina no sucede. En Argentina se quiere mantener, y en Latinoamérica, estados enormes con privados que se ahogan y se asfixian y no se puede generar riqueza. Estos países entendieron que si querés mantener un estado grande, independientemente si ese es tu objetivo o no, necesitas un privado enorme y necesitas que sea fácil emprender, necesitas que sea fácil hacer negocios y necesitas, lo más importante que todo, que no te caguen impuestos. Como dije anteriormente, el tiempo requerido para iniciar un negocio en 2017, Argentina, 24 días. ¿Dónde se encuentran los terribles socialistas nórdicos? Suecia, 7 días. Noruega, 4. Dinamarca, 3,5 días. Gente, son los datos contra lo que dice la mayoría de gente. O sea, no hay países más capitalistas que los mismos nórdicos, gente. Ahora vamos a pasar a uno de los índices que a mí más me gusta y que tanto se llena la boca acá en Latinoamérica, que es justamente este índice de flexibilidad laboral. Adivinen quién está en el puesto número 1. Atentos. Dinamarca, gente. Un país nórdico. ¿Cómo un país nórdico socialista va a estar a favor de la explotación de los trabajadores, flexibilizando el mercado laboral? Pero si no tienen un salario mínimo, pero si no tienen indemnización, no, me van a saltar ahora que no tienen salario mínimo porque los sueldos son altos, y estamos claros que tienen los sueldos más altos en el mundo. ¿Pero por qué se debe eso? Justamente gracias a que no regulan el mercado laboral y que la oferta de trabajo es enorme, y eso es lo que hace subir los salarios y los salarios reales. No es un decreto, no es un presidente, un activista social que viene a decirte que subamos los salarios de los trabajadores y así les vamos a dar una mejor calidad de vida. Porque así que pasa, así generás
aumento, sí, para algunas personas y desempleo para muchas otras, los que producían por menos de ese nivel. Entonces, estos países lo entendieron. En estos países es súper fácil que te despidan y también es súper fácil que te vuelvan a contratar. Y esta es la gracia de la flexibilización laboral, gente, súper importante. Y Dinamarca, un país nórdico, está en el puesto número 1. Y no me salte con esto de los salarios que son muy altos y que bla bla bla. No, porque eso se debe justamente a la flexibilización y que los salarios suben, pero suben verdaderamente, debido a que hay una mayor oferta en relación a la cantidad de gente disponible para trabajar. Es decir, que las personas que contratan se pelean por contratar a gente, ¿ok? Por eso los salarios suben y suben y suben, si no, bajarían. Esto es oferta y demanda, al igual que en todos los productos y bienes del mundo, gente, así de fácil. Y ya, gente, la guinda de la torta, para ya terminar con esta falacia absurda, vemos el índice de derechos de propiedad. La propiedad privada, uno de los pilares fundamentales del capitalismo, cosa que no pasa en el socialismo, y que uno diría que si los nórdicos son socialistas, la propiedad privada se la deben de pasar por ya saben dónde. ¿Quién está en el puesto número 1 en el índice internacional de derecho de propiedad? Finlandia, un país nórdico. Curioso también, curioso. Y todos los países también, los otros países nórdicos también se encuentran en cerca del top. Entonces, gente, lo clave acá que hay que entender es que con esto queda totalmente refutado todo lo que se dice de que los nórdicos son socialistas. Los nórdicos tienen un estado grande, tienen impuestos altos, pero no impuestos altos sobre las empresas, impuestos altos sobre las personas porque los salarios son altísimos. Ahora, ¿dónde está el problema y por qué tendemos a caer y mucha gente tiende a caer en esta confusión? Porque se piensan que estos países se desarrollaron y llegaron a este nivel de vida gracias a aumentar los impuestos, cuando en la realidad es lo contrario. En los 90 los países nórdicos estuvieron a punto de quebrar. De hecho, hasta Suecia quebró. ¿Y qué pasó? Tuvieron que volver a liberalizar. ¿Por qué? Porque esta maraña de Estado, gente, se paga con un sector privado enorme. Eso es la única manera de poder mantener eso. Hay países que se han hecho ricos y no han decidido tener un estado de bienestar. Pero hay países que sí, como los nórdicos. Pero una cosa que tienen clara, y como lo decía el primer ministro de Dinamarca, que todo esto se debe gracias a un sector privado enorme que banque todos estos gastos, porque el privado es el que genera riqueza, el privado es el que saca a la gente adelante, el privado es el que acaba la pobreza, no el Estado saca toda la plata del privado. Y si hacemos como en Latinoamérica, si hacemos como en Argentina, que queremos aumentar el gasto público con la excusa de llegar a ser como los nórdicos, pero ahogando, asfixiando y no dejando al privado desarrollarse, ¿qué pasa? Se entra en un ciclo infinito, porque claro, necesitan más gasto público, más impuestos, pero los privados no tienen cómo generar, no tienen cómo generar riqueza, no tienen cómo pagar sueldo, no tienen cómo contratar, no tienen cómo carajo despedir. Ese es el problema que nos pasa acá. Queremos tener un Estado como los nórdicos, pero queremos tener un privado al pedo. Básicamente, y lo voy a decir de manera bien coloquial, nos queremos tirar un pedo más grande que el culo, gente. Es así de fácil. Queremos tener un Estado enorme que nos dé derechos, que nos dé todas las comodidades, pero sin garantizar buenos derechos de propiedad, sin garantizar facilidades al empleo, sin garantizar facilidades al emprendimiento, a la inversión, a la riqueza, a todo eso, gente. Si queremos tener alguna vez un Estado como los nórdicos, que eso lo vamos a poder decir después y que lo va a decir la población después, primero tenemos que crear la riqueza. Poné a África a crear un estado de bienestar. Poné a países de Centroamérica. Estos son países con PIB per cápita altísimo, gente. Son países ricos, de los países más ricos del mundo, y se lo pueden permitir gracias a un sector privado enorme. Enorme. Toda esta maraña se obtiene gracias a los privados, no es al público. Sáquense eso de la cabeza, el público nada produce. Acá lo produce todo el privado. Entonces, en la medida que tú tengas un privado fuerte, si querés vas a poder tener un Estado más grande y que pueda brindar esta cantidad de derechos. No estoy diciendo que sea lo mejor ni nada, pero yo estoy diciendo la realidad. Ahora, tú no puedes pretender llegar a Marte sin pasar por la Luna, y es una analogía muy buena. No puedes pretender tener el Estado de los nórdicos y tener derechos de propiedad parecidos a lo de Venezuela, ser competitivamente una porquería, tener impuestos altísimos, o sea, tener algunos impuestos nórdicos y tener servicios africanos, gente. Milei lo dice muy bien. Así que, gente, es así de fácil. Ojalá les haya quedado súper claro cuál es el problema y por qué sea tanto esta falacia de los nórdicos. Como dije, queremos tirarnos un pedo más grande que el culo. No es tan complicado de entender. Así que nada, gente, ese fue el video que les tenía para hoy. Ya estoy comprando todo para el setup, ya estoy viendo la cámara, el tema del micrófono, y les quiero agradecer a todos ustedes los que se han suscrito desde el primer momento y me han ayudado un montón a sacar este canal a flote, que su enfoque no es ser un liberal así, no. El enfoque de este canal es hablar de economía, hablar de empresa y hablar de emprendimiento, porque creo que mezclando esas tres cosas se puede llegar a un producto súper bueno que a más de alguno de ustedes los puede motivar y que a más de alguno de ustedes los puede mover a llegar a hacer algo más, a progresar, que es lo que yo estoy intentando de hacer acá, hablando con ustedes, tratando de desmentir estas cosas y tal vez incluso motivando a los que quieran seguir con algo parecido a los negocios, a la economía, y obviamente eso va de la mano con lo que es liberalismo. Así que, gente,
Si les gustó el video, dejen su apoyo y nos vemos en la próxima. ¡Chau!